Tema 21. Tabla periódica de los elementos. Al final de esta clase conocerás los conceptos de la tabla de los elementos químicos. Pon mucha atención a todas las clases que te servirán en un futuro en tus cursos preuniversitarios. Este tema lo dividiremos en 1. Clasificación de los elementos. 2. Grupos o familias. 3. Periodos. 4. Bloques. 5. Carácter químico. 1. Clasificación de los elementos. Las propiedades de los elementos están en función de la estructura electrónica de sus átomos. Está centrada en la configuración de los electrones en los niveles de energía más externos. Los elementos con un ordenamiento similar de electrones en los orbitales externos se agrupan en columnas verticales, y los elementos con el mismo número cuántico principal n, máximo, se agrupan en filas horizontales para obtener su posición en la tabla periódica de los elementos. Distribución de los elementos en la tabla. Sabemos que los elementos son sustancias puras, formados por una sola clase de átomos. La mayoría de los elementos se encuentran en estados sólidos. 2 en estado líquido, el mercurio y el bromo, a la temperatura ambiente, y 11 existen en la naturaleza en forma de gas. 6 gases nobles, el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor y el cloro. Algunos elementos son radioactivos, otros son extremadamente raros y otros solamente pueden obtenerse en laboratorio. Continuemos. La actual tabla periódica consta de todos los elementos conocidos, los mismos que están colocados en orden creciente de sus números atómicos, en filas horizontales, llamados periodos, y en columnas verticales, llamados grupos o familias. En la parte inferior de la tabla existen dos filas horizontales que corresponden a la serie lantánida y actínida, conocida como tierras raras. En la siguiente tabla se muestra la distribución de los elementos en los diferentes grupos y periodos. Como podemos ver, acá ya tenemos la tabla completa de los 118 elementos. La serie lantánidos y actínidos tiene un espacio especial dentro de la tabla. Se encuentra también entre los periodos 6 y 7 en la parte que está resaltada de celeste. Tenemos 7 periodos y 18 grupos o familias. 2. Grupos o familias. Son las columnas verticales de elementos, las mismas que se encuentran numeradas en numeración romana, seguidas de las letras A o B. Cada columna reúne a los elementos que tienen propiedades químicas idénticas y valencia semejantes. En los grupos se encuentran los elementos que en su distribución electrónica tienen el mismo número de electrones. Estos se encuentran en el mismo subnivel de energía. Como podemos ver, tenemos los grupos 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Tenemos 3 grupos de 8B. Tenemos el 1B, el 2B, el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, o grupo 0. Existen 18 columnas que forman 9 grupos. Los grupos del 1 al 7, A y B, 14 columnas. El grupo 8, 3 columnas. El grupo 8A, 1 columna. Algunos grupos reciben nombres especiales. 1A, alcalinos. 2A, alcalino terreos. 7A, halógenos. 8A, gases nobles.
El significado de las letras A y B es el siguiente. A. Los elementos representativos. Su distribución electrónica termina en los subniveles S o P. B. Elementos de transición, incluido el grupo 8. Su distribución electrónica termina en D o F. El hidrógeno no pertenece a ningún grupo de la tabla periódica, a pesar que tiene una distribución electrónica parecida a la familia 1A. Por tanto, ocupa un casillero especial debido a sus características físicas y químicas. En los grupos o familia están los elementos que tienen el mismo número de electrones de valencia, es decir, que los electrones que se ubican por el último nivel de energía, estos electrones determinan que las propiedades de los elementos pertenecientes a la misma columna sean semejantes. Acá en el gráfico podemos ver que el grupo 1A, el último orbital es S con un electrón, el grupo 2A, S con 2 electrones, el grupo 3B termina en D con un electrón, el grupo 4B termina en D con 2 electrones, el grupo 5B termina en D con 3 electrones, el grupo 6B termina en D con 4 electrones, el grupo 7B termina en D con 5 electrones y el grupo 8B termina en D con 6 electrones, D con 7 electrones y D con 8 electrones respectivamente. El grupo 1B termina con D en 9 electrones. El grupo 2B termina en el orbital D con 10 electrones. El grupo 3A en el orbital P con 1 electrón. El grupo 4A en P con 2 electrones. El grupo 5A en P con 3 electrones. El grupo 6A en P con 4 electrones. El grupo 7A termina en P con 5 electrones y el grupo 8A termina en P con 6 electrones. Como acá podemos ver, también existe un elemento especial que termina en S con 2 electrones que está en el grupo 8A, que es el helio. El helio y el hidrógeno no se consideran mucho dentro de lo que son grupos y familias. También tenemos la serie lantánida y actínida, que para pertenecer al grupo 5B, 6B, 7B terminan en el orbital F con un electrón, orbital F con 2 electrones y así hasta el orbital F con 14 electrones, que pertenece al grupo 8A. 3. Periodos. Con este nombre se conocen a las filas horizontales de elementos. Son en número de 7, ordenados según sus números atómicos en orden creciente. Periodo 1. Número de elementos 2. Inicia en hidrógeno, termina en helio. Periodo 2. Número de elementos 8. Inicia en litio, termina en neón. Periodo 3. 8 elementos. Inicia en sodio, termina en argón. Periodo 4. 18 elementos. Inicia en potasio, termina en criptón. Periodo 5. 18 elementos. Inicia en rubidio, termina en xenón. Periodo 6. 32 elementos. Inicia en cesio y termina en radón. Periodo 7. 32 elementos. Inicia en francio y termina en ogio. Existen dos series bajo el bloque principal de la tabla, como se muestra a continuación. Esta parte sombreada de color celeste se encuentra incluida en los dos últimos periodos en la posición donde está señalada en nuestra tabla original. Estas son la serie de lantánidos y actínidos. Nos dice, la serie de lantánidos y de los actínidos, conocidas como tierras raras, tienen las siguientes características. Lantánidos tienen 14 elementos. Actínidos tienen 14 elementos, pertenecen al sexto y séptimo periodo. El número del periodo nos indica los niveles de energía que tienen todos los elementos pertenecientes al mismo periodo.
A continuación se muestra la distribución de los periodos dentro de la tabla periódica. Tenemos 7 periodos. El 1 donde está el hidrógeno y el 7 que sería nuestro último. Como podemos ver, la serie lantánidos y actínidos también pertenecen al periodo 6 y 7 respectivamente. Recordemos que la tabla periódica está constituida de tal manera que los elementos de propiedades semejantes están dispuestos en una misma columna vertical o grupo. Recordemos igualmente que estos grupos están organizados de la siguiente manera. Podemos ver 4 grandes bloques: el bloque que tiene los orbitales S como último orbital, el bloque D, el bloque P y el bloque F. Las similitudes en cuanto a la disposición de los electrones están estrechamente relacionadas con la posición en la tabla periódica. En la siguiente tabla se muestra la saturación de los diferentes subniveles. Como acá podemos observar, dependiendo el último orbital y el nivel de energía máximo que tenga nuestro elemento en su configuración electrónica, se le va a asignar una posición en la tabla periódica, y dependiendo de este orbital y periodo podemos definir también el grupo y su posición dentro de la tabla. 5. Carácter químico. La tabla periódica está dividida en 3 grandes grupos de elementos, tomando en cuenta el carácter químico de los mismos. Estos 3 grandes grupos son metales, no metales y gases nobles. Metales son todos los elementos que se encuentran sombreados en la siguiente tabla. Como podemos ver, todos los elementos que se encuentran de color verde son elementos metálicos. Son sólidos en su mayoría, caracterizados por su brillo, dureza, ductibilidad, maleabilidad, conductividad eléctrica y del calor, ser electropositivos, formar óxidos básicos, tener alta densidad, etc. Estas son las características que podemos apreciar en los metales. Los metales tienden a ceder electrones cuando experimentan reacciones químicas, es decir, tienen estados de oxidación positivos. Al perder electrones se transforman en iones positivos. Se localizan en la parte izquierda de la tabla periódica. Según su localización, los metales tienen 1, 2 o 3 electrones en su nivel más externo de energía. Los elementos que son metales típicos son los alcalinos y alcalinos terreos. A medida que aumenta el número atómico dentro de un periodo, las propiedades metálicas van disminuyendo gradualmente. En el centro de la tabla tenemos elementos que poseen propiedades intermedias, es decir, conservan aún propiedades de los metales y de los no metales. No metales son los que están sombreados dentro de esta tabla periódica. Nos dice, pueden ser gases sólidos o líquidos, de bajos puntos de fusión, son malos conductores de corriente eléctrica y del calor. Son electronegativos, debido a que en las combinaciones químicas tratan de ganar electrones o compartirlos. Cuando se unen al oxígeno forman óxidos ácidos. Tienen densidad baja. Estos elementos se encuentran a la derecha de la tabla periódica. Los elementos no metales son los siguientes: el boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, oxígeno, azufre, selenio, teluro, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, dentro de los grupos 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Dentro de este grupo hay que incluir al hidrógeno. En el grupo de los no metales se incluyen los gases nobles. Gases nobles, denominados también gases inertes, por su actividad química nula. Presentan en su estructura 8 electrones en el último nivel de energía, excepto el helio,
que solo tiene 2, lo que les confiere una extraordinaria estabilidad química. Como podemos ver, son los que están sombreados en nuestra tabla. Son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Pertenecen al grupo 8A o grupo 0. Se ubican en la primera columna de la derecha. Presentan inercia química absoluta. No se combinan entre sí y constan de átomos que se unen unos con otros. La molécula que tienen es monoatómica y la estructura de sus átomos ofrece una estabilidad perfecta. A continuación se registran los gases nobles en el grupo 8A o 0, como ya hemos nombrado, desde el helio hasta el radón. Distribución de periodos y grupos. Para determinar el periodo y grupo de los distintos elementos de la tabla periódica, usaremos los números cuánticos de la configuración electrónica, el número principal n y el número secundario L u orbital. Usaremos también este gráfico para determinar la posición exacta de los elementos según su configuración electrónica. Ahora vayamos a los problemas. Determinar el número principal, número secundario y spin, el grupo y periodo de. Problema 1. Litio, con su número atómico Z igual a 3. Tenemos la configuración electrónica, que sería 1s con 2 electrones, 2s con 1 electrón. Entonces, el último nivel de energía más alto, o el nivel de energía más alto, es 2. Entonces nuestro número principal n va a ser igual a 2. Eso nos dice que se encuentra en el segundo periodo. Luego, nuestro número secundario, L. El orbital es S. El último orbital es S con un electrón. S con un electrón nos dice que está acá. Entonces, en esta posición debería encontrarse el litio. Su periodo es 2 y su grupo o familia es 1A. También el número spin S se hace con la configuración electrónica. El último electrón está apuntando hacia abajo, entonces menos un medio. Y esta sería la posición, el periodo y el grupo del litio. Problema 2. Cobalto, con su Z igual a 27. La configuración electrónica es 1s con 2 electrones, 2s con 2 electrones, 2p con 6 electrones, 3s con 2 electrones, 3p con 6 electrones, 4s con 2 electrones, 3d con 7 electrones. Y para el último orbital de energía tenemos la distribución de los electrones, donde 7 electrones se distribuyen y el último está apuntando hacia arriba. Entonces nuestro número S va a ser más un medio. Ahora, en cuanto a lo que es nuestro número principal N, va a ser igual al número mayor o al nivel de energía mayor. En este caso es 4. Nuestro nivel máximo es 4. Nuestro número L o nuestro número secundario, el último orbital es D con 7 electrones. Entonces el periodo y el grupo van a ser el periodo. N es igual a 4. 4 se encuentra acá. Y D7 se encuentra en esta posición. Entonces el periodo sería 4 y el grupo sería 8b. Y la posición del cobalto dentro de nuestra tabla periódica sería en esta posición. Problema 3. Azufre. Número atómico 16. La configuración electrónica para el azufre es
1s con 2 electrones, 2s con 2 electrones, 2p con 6 electrones, 3s con 2 electrones y 3p con 4 electrones. Realizando la distribución de los electrones para 3p tenemos 4 electrones, el último apunta hacia arriba, entonces el número spin es más un medio. Ahora, para realizar el número n revisamos. El número mayor 1, 2, 2, 3, 3. El número mayor es 3. Nuestro nivel de energía mayor es 3. Por lo tanto se encuentra en el periodo 3. Para el número secundario L vemos cuál es el último orbital, P, con 4 electrones. Entonces el grupo va a ser, buscamos en nuestro gráfico, periodo 3 y P con 4 electrones se encuentra en esta posición. P con 4 electrones se encuentra acá. En este lugar debería estar nuestro azufre y pertenece al grupo 6A. Y con esto tendríamos la posición, el grupo y el periodo para el azufre. Problema 4. Determinar el número principal, número secundario y spin, además del grupo y periodo de plata con número atómico 47. La configuración electrónica de la plata es 1s con 2 electrones, 2s con 2 electrones, 2p con 6 electrones, 3s con 2 electrones, 3p con 6 electrones, 4s con 2 electrones, 3d con 10 electrones, 4p con 6 electrones y 5s con 2 electrones. Y el último orbital es 4d con 9 electrones. Entonces, realizando la distribución de los electrones dentro del orbital D, obtenemos el número S o spin como el último orbital. Como en el último orbital el electrón está hacia arriba, el número spin es más un medio. El número principal N, vamos a ver, el mayor número 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4. El mayor es 5. Eso nos dice que pertenece al quinto periodo. El número secundario L es el último orbital D con 9 electrones. Eso nos dice el grupo y el periodo al que pertenecen. Realizando la intersección en nuestra tabla, D9 se encuentra en este sector. Y en el periodo quinto, intersectando con D9, tenemos que pertenece al grupo 1B, periodo 5. Problema 5. Criptón, Z igual a 36. La configuración electrónica del criptón es 1s con 2 electrones, 2s con 2 electrones, 2p6. 3s con 2 electrones, 3p con 6 electrones, 4s con 2 electrones, 3d con 10 electrones y 4p con 6 electrones. Realizando el orden de los electrones en el último orbital, tenemos que el último electrón está apuntando hacia abajo, por lo tanto el número spin va a ser menos un medio. El número principal N, vamos a ver cuál es el número mayor. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. El mayor es 4. El número secundario L, vemos el último orbital, P con 6 electrones. Con estos dos datos vamos a determinar el grupo y el periodo al que pertenece el criptón. Entonces usamos número principal N, 4. Eso nos dice que está en el periodo cuarto. Si nosotros intersectamos con el número secundario P6, se encuentra en este sector, en la última columna o en la primera del lado derecho. Entonces nuestro criptón está en esa posición.
Grupo 8A. Periodo cuarto. Y de esta forma se encuentran el número principal, el número secundario y spin, además del grupo y periodo, teniendo la configuración electrónica de nuestro elemento. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.